Renovados saludos, ¿qué tal? ¿Cómo llevas esta mañana de martes, último martes de este mes de abril? Y abrimos un espacio necesario, de esos que nos invitan a parar, a escuchar y comprender. Vamos a adentrarnos en una realidad que nos interpela como sociedad. ¿Qué están viviendo hoy nuestros jóvenes? Y para ello contamos con dos mujeres que conocen de cerca el valor del acompañamiento emocional y la importancia de crear espacios seguros donde poder ser. Nos acompañan Carmencita Reyes Cardona, referente en el ámbito del crecimiento personal en Canarias, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a sostener, a escuchar y guiar procesos humanos desde la empatía y la conciencia. Su paso por la ONG ADA, que todos recordamos, y los grupos de autoayuda ha dejado huella en muchas personas que encontraron en ella un apoyo sincero en momentos clave. Tal es así que hoy se ha acercado una mujer espontánea que ha venido a saludarla fuera de antena y que conoció a la ONG ADA cuando solo tenía esta mujer joven 13 años. Imagínense ustedes la huella bonita que deja esta ONG. Carmencita, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias también a Taiga que nos acompaña hoy, que fue la que me trajo hoy aquí. Pues un placer. Taiga Gutiérrez Miranda, que es artesana, alfarera y diseñadora gráfica, y luego se hace unas camisetas súper chulas, porque me he quedado loca al ver la camiseta que ha traído ya de Quevedo, Hijos del Volcán, preciosa la camiseta. Digo, ¿pero de dónde la has sacado? Y dice, no, la hice yo. Y ya me estaba dando su perfil en Instagram, ¿verdad? Sí. Taiga, ¿cómo es? Taiga Canarí, con dos Canarí. Bueno, sí. Pues Taiga ha estado vinculada a espacios de crecimiento personal a través de su participación en la ONG ADA, donde formó parte de un grupo de jóvenes, y su experiencia le ha permitido conectar con inquietudes reales de la juventud y viene para aportarnos su visión cercana, sensible y auténtica sobre los desafíos emocionales y sociales que enfrentan hoy nuestros jóvenes. Así que vamos a comenzar este espacio que siempre es abierto para ustedes, que en cualquier momento, cuando surja alguna duda, alguna pregunta o si simplemente quieren saludar a nuestras invitadas, pueden participar en el 928 55 14 22. Bueno, para las dos, un poquito la misma pregunta. Carmencita, ¿por qué este tema en el día de hoy? ¿Por qué los jóvenes? En realidad fue idea de Taiga. Qué bien. Fue cuando yo la llamé para si me podía acompañar y bueno, le pregunté lo mismo que tú me preguntaste. ¿Qué tema sientes que te gustaría tratar? Y ella dice, pues los jóvenes, relacionados con los jóvenes. Y yo dije, pues magnífico. Magnífico. Y entonces, aquí estamos para ello. Taiga, lo tuviste claro entonces. Sí, es algo que creo que es importante. Es una etapa en la que pasas de ser un niño o niña a ser un adulto. Y también es una etapa bastante, bueno, en mi caso, por lo menos, y creo que nos pasa a todos realmente, es una etapa bastante dura, porque no sabes realmente quién eres, qué te gusta, luego normalmente los padres empiezan a restringirte cosas o muchas veces quieren cambiar tu forma de ser espontánea. Entonces creo que es como el punto de inflexión entre lo que eres genuinamente y lo que tus padres quieren que seas. Es un momento en el que puede que te pierdas bastante. Creo que es el punto justo donde las personas nos perdemos y luego ya de adultos tenemos que hacer el proceso de volver ahí para ser quienes realmente somos. Así mismito es. Punto de partida. Es que me has dejado, digo, qué bien nos vienen las dos, porque por esos tránsitos pasamos todos, pasan las familias, y en ocasiones es complicado porque de base puede haber mucho amor, pero a veces sentimos que no nos terminamos de entender, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es cierto. Sí. Yo en mi caso particularmente sí es verdad que lo pasé bastante mal, porque se le añade también a que soy una persona muy sensible, altamente sensible, neurodivergente también. Entonces eso hace que pues perciba todas las cosas de una manera más profunda y
pues es como un plus añadido a todo eso, ¿no? A lo que viví. Entonces, cuando Carmen me preguntó de qué temas podríamos hablar, pues rápidamente pensé en esa Taiga de 13 años, que tenía muchísimas ganas por hacer cosas y por vivir, pero a la vez también tenía mucho miedo y muchísima confusión por todo, por no entenderse ella misma, por no entender a sus padres, a su entorno. Mucha confusión y mucho batiburrillo de emociones, ¿no? Porque yo entiendo que yo creo que es una de las peores cosas que nos pueden suceder, el no sentirnos entendidas o comprendidas, ¿no? Uh-huh. Incluso, más que te quieran, necesitamos estar en el mundo y que alguien entienda, ¿no? Cómo somos por dentro. Es que si no se produce como una brecha, ¿no? Una distancia, y ahí pueden surgir también la rabia y otras muchas cosas, ¿no? Sí. No sé si quieres decir algo, Carmen. O No, si quieres... si quieres continuar. No yo, por ejemplo, es verdad que lo que más sentía dentro de esa incomprensión mía y de mis padres era soledad. O sea, me sentía como muy sola, como si estuviese metida dentro de una burbuja en donde no podía entrar nadie y como si yo hablase en otro idioma para mí misma y para los demás. Porque claro, yo me estaba indagando a ver por qué yo era así. Porque yo veía una diferencia entre mis compañeros y yo, por ejemplo. Uh-huh. A mí las injusticias me podían, siempre estaba defendiendo a los chiquillos y las chiquillas que eran más sensibles o más tranquilos, que siempre se metían con ellos, pues a mí eso me ponía mal. Entonces, claro, yo decía, pero bueno, ¿y por qué a mí me pasa esto y después yo veo a los demás que no los defienden, ¿no? Entonces, claro, eso me llevó a que tanta incomprensión de mí y de mis padres hizo que empezara a tener mucha rabia. Entonces yo fui una adolescente con mucha rabia. Entonces me ponía mis cascos, estaba siempre aislada con mi música y es como que tenía mucho rencor porque no encontraba un sitio, una persona, un lugar seguro donde yo poder decir, pues me siento así, soy de esta forma, y que esa persona me diera un feedback de, pues yo te entiendo, sé por qué te sientes así, o a mí también me pasa, y tener como ese clic con esa persona X, donde yo pudiera sentirme como normal. ¿Sabes? Es como que necesitaba sentirme normal, no sentirme rara. Claro, tenía varios frentes abiertos, no solo era con tus padres, sino era con los jóvenes de tu edad, que tampoco te entendías con ellos, porque a veces en la adolescencia lo que surge es que pierde fuerza, pues lo que dicen los padres, pero gana poder tus iguales, ¿no? En tu caso tú estabas, dice, con tus auriculares en tu mundo. Exacto. Y que para el mundo que yo me bajo, ¿no? Porque este mundo yo no lo entiendo. Sí, era un aislamiento que tenía yo, pero también después cuando ya crecí y ahora, que ya soy adulta y miro para atrás, entiendo que habían también muchos jóvenes como yo, pero al estar aislados no nos encontrábamos. O sea, yo estoy aislada, tú eres igual que yo, pero te aíslas, entonces no te encuentro y tú a mí tampoco. Y al final eso es lo que pasó y me di cuenta después. Y de ahí también nació una idea que tuve hace tiempo, que era que yo quería exponerme en las redes para que esas personas que eran como yo me encontrasen. A mí me costó un montón hacerme el primer Instagram. De hecho, el primero que me hice fue hacer una cosa nueva durante un año entero. Entonces lo registré. Todos los días hacía algo nuevo. Pues probaba una comida que nunca había probado o hacía alguna experiencia que nunca había hecho. Había que tener ahí imaginación, para un año completo. La verdad es que fue muy guay. O sea, me lo pasé muy bien. Sí, porque vi cosas de mí que no conocía y también vi la capacidad que tengo para hacer cosas y pensar en acción rápido. Vale, ¿qué puedo hacer hoy? Pues no sé de qué forma, pero siempre salía algo nuevo y fui pues supliendo todos esos días hasta llegar al año entero. Y cuando fui a abrirlo, lo primero que pensé fue, claro, si yo estoy aislada y sigo aislada, los demás no me van a encontrar. Entonces al abrirme empecé a encontrar un montón de gente que sí me entendía, que son como de mi tribu, por así decirlo. Entonces ahí ya me sentí que no soy tan rara, que hay gente como yo, pero lo que tengo que hacer es como poner un faro o una bandera y decir, mira, estoy aquí. Y que agrupémonos, estamos por aquí. Exacto. Y que la otra persona diga, pues mira, te qué entiendo. Bonito, qué bonito. Te entiendo y sé lo que estás hablando y sé cómo sientes las cosas. Y entonces, pues eso, como ir uniendo a esas personitas. Taiga y Carmencita, ¿cómo fue que se encontraron las dos? Entiendo que se encontraron en el grupo de autoayuda. ¿Cómo llegaste a Carmencita y a su grupo? Cuéntanos, bueno, tiene que ser una historia bonita. Bueno, la historia fue que yo con 18 años caí en una depresión bastante fuerte. ¿Perdón?
Permítete sentir, no hay problema. Recordar es volver a pasar por el corazón y de alguna forma pero es hacernos más conscientes consciente. cuando nos dejamos sentir. No hay que evitar el sentir. Lo siento, perdón. No, en absoluto, en absoluto. Si necesitas un respiro, le podemos decir a Carmencita cómo lo vivió ella, ¿no? Cuando tú llegaste también, para que cojas un poquito de resueño. Sí. ¿Te parece, Carmencita? En realidad, lo que ella comparte, también lo viví yo, pero no tuve lo que ella tuvo, un acompañamiento. ¿Qué necesitan los jóvenes? Que le acompañen, que le respeten, que lo escuchen. Eso no quiere decir que no pongamos límites, pero los límites han de ser amorosos, pero firmes. Y la firmeza significa seguridad en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y si no tenemos esa seguridad, le vamos a poner los límites desde lo que yo viví, que no soy consciente, y que no estoy haciendo daño porque quiero hacer daño, sino porque no sé hacer otra cosa. Y eso lo hice yo con mis hijos. Entonces, hoy, que mis hijos ya son bastante adultos, tengo 5 nietos, y veo esas 3 generaciones. La generación de mis padres, la mía, la de mis hijos. Entonces son 4, y la de mis nietos. Me quedé corta. Entonces me di cuenta cómo yo actuaba con mis hijos, cómo mi madre actuaba conmigo. En una inconsciencia total, en una ignorancia total de lo que era mejorar las relaciones humanas. Y así viví muchos años de mi vida. No me hago daño por esa etapa, y lo digo claramente, porque allí creía que hacía lo mejor, lo hice desde lo mejor que tenía y di lo mejor de mí, pero no era. No era. Entiendo que incluso así sentías dolor, porque cuando no es... Sí, sientes uno dolor, pero no sabes cómo hacerlo. Efectivamente. Entonces tenemos que aprender a llegar a nosotros mismos, que ese es el complemento de Taiga, de cómo los padres o los educadores tienen que verse un poquito más a sí mismos. Y hablo en general, sin ir en contra de nada ni de nadie, pero sí hablar con claridad y llamar las cosas por su nombre. Tenemos que tener conciencia de dónde estamos actuando. Y para esa conciencia tenemos que irnos, lo que acaba de hacer Taida, irnos sintiendo a nosotros mismos y saber que hay heridas del pasado que la vamos sanando a través del amor hacia nosotros mismos. Eso es lo que me llevó ya cuando mis hijos eran adolescentes, me llevó a buscar ayuda. Y no había en aquel entonces una ayuda que me sirviera, sino algún libro, alguna cosita, y algunas personas que venían de otros países a dar una charla, una conferencia. Pero me abrió el sentido. Yo digo, anda, hay otra forma de vida. Entonces me abrí a vivir esa otra forma de vida para mejorar, sobre todo, mi vida y la relación que yo tenía conmigo. Porque como tú acabas de decir antes, sentimos dolor y sentimos también culpa. Y la culpa genera castigo. No necesitamos que nadie nos culpe, o sea, que nadie nos castigue, quise decir. Sí. Ya lo hacemos nosotros, con nosotras mismas. Y en medio de todo esto también me gusta poner humor y amor, porque si no miramos el desarrollo personal y ese encuentro con nuestro interior, porque el desarrollo personal, ya lo dice la frase, solo es personal, pero hay un ser dentro de nosotros. Y tenemos que atravesar esas capas personales, perder el miedo
a encontrarnos, a sentirnos, porque podemos tener, que lo hablábamos antes cuando veníamos para acá, mucha información intelectual, pero no hay práctica. Entonces vemos que eso ahora abunda muchísimo, no es ninguna crítica, es parte del camino y de la evolución del ser humano, pero yo tengo la confianza y la certeza que todo lo que estamos viviendo, nos guste o no, es necesario para llegar a lo que queremos, que más que quererlo es lo que es. La evolución humana llega a un momento en que tenemos otra conciencia y ya nos ocupamos de nuestra propia vida y respetamos esta nueva generación que es muy nueva para todos, y lo digo con conocimiento de causa, porque como dije antes tengo 5 nietos de todas las edades. Bueno, me refiero de 27 hasta 15. Entonces, son esas edades con las que yo acompaño con mucho amor, pero con mucho respeto, y aprendiendo de ellos, porque vienen con una sabiduría natural que la trae su alma, su ser, y nosotros le queremos inconscientemente, y ahora yo no, pero antes lo hacía, encasquetarles las historias que vienen de atrás. Sí, llevarles por el camino que nosotros hemos conocido, pero es que ellos vienen con caminos nuevos. Exactamente. Y luego, no solamente eso, traen una inteligencia natural, aparte de una sabiduría. Y esa inteligencia natural, esta mañana me desperté temprano y me llegó esto que íbamos a vivir aquí. Y yo decía, es que traen una inteligencia natural que no es una inteligencia artificial. Entonces estos jóvenes vienen en su justa medida a utilizar la inteligencia artificial, pero en su justa medida. Tenemos que aprender de ellos, que hay de todo, vale, pero estoy hablando de una mayoría, que como dice Taiga, son muchísimos los que están en esa nueva conciencia, sobre todo jóvenes, y que se están abriendo camino con unos montones de dificultades porque no los comprenden, Porque no los apoyan. Es que el salto generacional es tan brutal, ha sido un salto de pértiga, ¿no? Entonces por eso no nos sentimos preparados y parece que puede haber un cisma en el entendimiento si no ponemos escucha, Carmencita. Sí, pero sobre todo porque tenemos que tomar conciencia que somos los llamados adultos, que en realidad a veces son adolescentes en cuerpos de adultos o niños en cuerpos de adultos, y que ellos ven más allá de lo que ven esas personas. Entonces, yo tengo un gran respeto hacia mis nietos, un amor que va más allá de lo humano, en saber cómo vienen a esta vida con tantas cosas aprendidas, que yo no tengo sino que escucharlos y compartir con ellos y validarles ciertas cosas, porque como humanos ha recibido muchas cosas que no son. No, y les ha tocado vivir también unos territorios, vamos a ver, una pandemia, un confinamiento, unas mascarillas, les ha tocado una etapa extraña, ¿no? Porque nosotros a lo mejor recordamos nuestra juventud, nuestras vivencias y podemos pensar, fue diferente y pensamos a lo mejor, dice, es que ha sido una historia complicada, ¿no? Pero es lo que vive ahora no solamente los jóvenes, esto es mundial. Sí. Esto ha sido un cambio que o las personas cambian su forma de vida para mejorar las relaciones humanas, que lo decimos siempre, que empiezan en hacernos responsables de nuestra propia vida. Sé que no es una tarea fácil, pero yo tengo plena confianza y la certeza, no será rápidamente, pero siempre el ser humano mejora su vida a través de la humanidad. No estamos viviendo en la Edad Media.
ni otras edades. Pero lo que hay ahora es muy, muy deprisa, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y se nota. Se nota incluso en que los días se van volando y no han podido cambiar eso porque sería un desbarajuste mundial. Entonces, a lo que voy, ¿no? Entonces, mucha paciencia amorosa con nosotros mismos, escuchemos y respetemos a nuestros jóvenes, sean hijos, nietos, en mi caso, que observo esas 3, que eran 4 generaciones, porque estoy hablando como abuela, pero es bellísimo. Ayer mismo uno de mis nietos cumplió 18 años y yo le escribí algo que sentía desde mi corazón y él me responde con unas palabras tan bellas: abuela, lo tendré en cuenta, a ver cómo lo hago. Que algo así me puso. Sí. Entonces, veo que son comprendidos y que no los ven como personas que están en contra, no. Son personas, yo diría más bien almas, que vienen ya para abrir caminos, porque la humanidad iba al traste y estos jóvenes nos dan mucha sabiduría. Taiga, ¿estás mejorcita? Mejor. ¿Quieres retomar? Retomamos. Venga. A ver, como decía, yo tenía una depresión bastante potente con 18, que me duró como unos 5 años. Y claro, me acuerdo que un día fui a un centro que había en Santa Rita, un centro de estos de jóvenes, ¿no? Donde hay mesas de ping-pong, hay libros, hay un montón de cosas así. Y había un tablón con un montón de anuncios. Y entonces me llamó la atención uno, un pequeñito, que ponía algo así como conócete a ti mismo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues no sé de qué va esto, yo lo arranqué de allí, ¿no? Y dije, bueno, voy a guardarlo porque me llamó la atención, aunque no sabía muy bien lo que decía, ¿no? O sea, sí sabía lo que decía, pero no sabía muy bien de qué iba el tema, ¿no? Y lo guardé. Entonces recuerdo que como a los 2 o 3 días volví a encontrarme con ese papelito en mi casa y dije, venga, vale, pues voy a ir para acá a ver qué hay, a ver qué es lo que pasa en este sitio y de qué van a hablar. Vale. Y yo recuerdo que lo primero que pasó cuando toqué el timbre fue que Carmen me abrió la puerta y me pega un abrazo. Y yo entonces me quedé un poco ahí como, ¿por qué esta señora me está abrazando si no la conozco? De nada. Y fue como, o sea, yo me sentí como un poco violenta, ¿no? Porque no estaba acostumbrada mucho a esos gestos de cariño. O sea, no es que mis padres no me dieran cariño, pero así que una persona me dé tanto de repente, porque me sentí como muy querida por una desconocida, Sí. me dio como un poco de miedo también. O sea, estaba como un poco contrariada ahí. Nada, subí las escaleras, se hizo la reunión. La verdad es que la primera vez no hablé nada, porque estaba como muy... Todavía estabas noqueada, ¿no? Sí, no sabía muy bien cómo iba todo, pero lo que sí tenía claro es que quería volver. O sea, había algo dentro de mí Ala. que aunque yo no supiera qué estaba pasando y me sintiese muy incómoda, me decía, venga, la próxima vez vuelves otra vez. Y así todo el rato, hasta que pasaron como, pues no lo sé, 10 años por lo menos. Por lo menos. Estuve yendo muchísimo tiempo. Es verdad que hubieron momentos en los que empecé a cambiar cosas y me empezó a dar miedo, porque hasta incluso pensé que quizás eso era una secta y me estaban cambiando a mí mi personalidad y mis historias. O sea, había momentos en todos esos años en los que yo como que odiaba ir porque me cambiaba cosas y yo no quería cambiarlas tan rápido. Y yo decía, pero yo no quiero ir más porque a mí me están cambiando mis historias. Pero luego estaba a lo mejor una semana o 2 o un mes y decía, Dios, pero es que tienen razón. Iba otra vez. Y entonces así poquito a poco fui encontrándome a mí misma. La verdad es que si no hubiera sido por Ada y por la labor que hizo Carmen al formar ese lugar tan bonito, seguramente hubiese tardado muchísimo más tiempo en encontrarme a mí misma. Pero fíjate que antes decía que eres una persona altamente sensible. Yo diría que también eres una persona inteligente, que acudes a un sitio y te cuestionas, te haces preguntas, analizas, y entonces en ese tránsito de tantos años yo entiendo, ¿no? Puedo entender que entra dentro de lo normal los planteamientos, ¿no? Que surgen porque ves que pasa algo, ¿no? Que pasa algo
en ti y ahí hubo una relación que nos ha traído hasta el día de hoy. Fíjate que Carmencita lo que estaba buscando ayer era alguien que la acercara a la radio con transporte y no se dio con nadie sino contigo y hoy estamos hablando del tema que estamos hablando. Sí, tenía que ser así. Tenía que ser así. Hay una inteligencia, o diría mejor, un poder, una sabiduría y un amor presente en todas las vidas, solo que hemos de ser conscientes que somos mucho más de lo que creemos ser. O sea, que somos almas o conciencias, mejor dicho, que vienen a esta vida a caminar en la luz y no en esas cosas que no nos llevan sino a perdernos de nosotros mismos. Entonces, pasito a pasito. Pasito a pasito. Me interesa mucho saber, Taiga, después de lo que ha expresado Carmencita, ¿estás de acuerdo con el sentir que ella tiene de cómo es esta nueva generación de savia nueva, de niños, de jóvenes, que vienen como con los coches con un equipamiento mucho más rico, ¿no? Hombre, yo lo que sí percibo es que los jóvenes de hoy en día, y es algo que me alegra, no tienen tantos prejuicios en cuanto a todos los temas sexuales, raciales, de diferencias entre ellos. O sea, en mi época sí había muchísimas más restricciones en cuanto a todo. Si había alguna, en mi caso, que a mí me gustan las chicas, pues yo tuve muchísimos problemas con ese tema, porque en el colegio donde yo estaba, pues se metían conmigo, o pues ya empezaban a hacer comentarios porque sabían que a mí me gustaban las chicas y era como algo que eso no podía hacer, y bueno, yo lo pasé bastante mal también en ese sentido. Y es verdad que me siento bien porque veo que los jóvenes hoy en día pues no tienen ese problema. Y entonces viven más libres, que es de lo que se trata, de vivir libres con cómo tú te sientas y mostrándote cómo tú eres realmente. Pero también hay partes que veo que quizás no son tan buenas, que es la rapidez de las cosas. Porque en mi época, vuelvo a repetir, es como que todo era más lento. Todo se iba cocinando como en un tiempo que le corresponde. Por ejemplo, las relaciones, las amistades, como se iban gestando poco a poco. Hoy, por ejemplo, todo es mucho más rápido, quieren las cosas ya, y se pierde como el disfrute de todo lo que pasa antes para que se dé esa relación, por ejemplo. Es verdad. Y otra de las cosas es el tema de hacerlo todo virtual. Es como antes, pues querías quedar con alguien, pues escribías una carta o escribías un email o llamabas y quedabas con esa persona y no había móviles de por medio, sino simplemente esa persona y tú. Ahora es como, hay relaciones que son incluso por teléfono, o sea, con WhatsApp o con Instagram. Entonces, como es muy rápido y no sé, es como que hay cositas que sí que es verdad que veo que no sé si son tan buenas, como es la inmediatez de las cosas. Sí. Y eso es parte de lo que viven los jóvenes. Y ahí es donde está la cuestión de las personas más con las que conviven, que sean más conscientes para comprender esos procesos y esa soledad que viven por no sentirse comprendidos y no amados como ellos necesitan ser amados, que es con esa comprensión, con esa presencia, y que no me quieras cambiar, que no quieras que yo sea como tú quieres, sino déjame ser. Pero eso es nuevo. Y tenemos que aceptarlo. No lo estamos haciendo por maldad, pero sí tenemos nosotros, todos los que nos escuchan, de acercarse y no para meterle en la cabeza algo que para ellos ya eso no existe. Ellos tienen otra forma de vivir la vida. Yo he llevado grupos en algunos colegios y en eso, en institutos y la verdad que para mí me resulta tan de un disfrute tan grande porque sale esa muchacha que yo fui, que era como ellos. A veces me dicen, no es que tú te adelantaste. Probablemente sea así, vamos a decir, o es así. Cuesta aceptar a veces ciertas cosas. Pero bueno, lo importante es que yo me llevo muy bien con ellos. Y ellos no me ven como una abuela,
ni como una persona mayor, ni nada de eso, sino se quedan fijos, porque sienten la energía, sienten la vibración. Dice, ay, esta persona sí me comprende. Y me pregunta, ¿y cómo tú sabes eso? Y yo dije, porque también lo viví como tú. Y es así como nos comprendemos. Pero es un estado de conciencia que es al que vamos encaminados todos, a no buscar fuera, como dice en Taiga, la inmediatez, todo ya, no. Todo es un proceso. Y los padres ni los educadores, aparte que hay un sistema de muchas ideologías que ellos también las rechazan, porque es así, porque ve que son obsoletas para ellos. Entonces hay que apoyar a la juventud, pero con sabiduría, no con meterle cosas, sino escucharle, apoyarle y dejarle ser. Y aprendamos de ellos. Que parece que estoy hablando en chino, pero no importa. Porque no lo hacemos, ¿vale? No lo hacemos. Pero a mí me resulta con una alegría tan grande y una satisfacción tan grande cuando hablo con mis nietos, que incluso a veces, como le digo algunas cositas, que uno se cuestiona, ¿no? Si lo puede confundir o algo, pero no que profundice, sino que habla lo que es. Y le pregunto, ¿no te está la abuela confundiendo por algo? ¿Tú cómo estás viviendo eso? ¿Cómo te sientes? Ah, no, abuela, sigue así. Tú me lo mandas. Entonces, es una aceptación tan bella, pero también tenemos que mirar el lado que tú acabas de decir, Taiga. Taiga, yo a lo mejor soy un poco precipitada, que lo soy, porque a mí me importa mucho, y estoy convencida que hay muchas familias al otro lado que les importa mucho volvernos al presente un momentito y saber o conocer, hasta donde tú nos permitas, cómo es tu relación hoy, por ejemplo, con tus padres, ¿no? Y en qué momento, porque claro, había una especie de ruptura, una fragmentación, cuando en ese momento no te sentías entendida, no te sentías comprendida, no te sentías escuchada. Estoy convencida que unos padres hacen en su momento lo que creen mejor, pero no existía esa posibilidad, a lo mejor, de diálogo y entendimiento. ¿Ustedes han logrado con el tiempo acercar posturas? Pregunto. Sí. Hay que dar tiempo al tiempo, Taiga. ¿Cómo se hace? Porque estoy convencida que las familias querrán saber, dice, bueno, pues estoy atravesando una etapa complicada. ¿Cómo se pone conciencia? ¿Qué es lo que está contando Carmencita? ¿Y cómo lograste en tu caso, que a lo mejor tu ejemplo nos puede servir? No lo sé. A ver, realmente es complicado, porque, claro, primeramente yo hice una indagación de mí, de cómo había sido mi gestación, si ellos realmente quisieron tenerme, cómo fue la relación de ellos. O sea, hice una labor de investigación de años escribiendo. O sea, tengo un montón de cuadernos escritos, estuve escribiendo muchos años, porque primeramente quería saber cómo fue la historia antes de yo nacer. Y también en parte de mi infancia, ¿no? Pero todo ese planteamiento surgió natural y espontáneamente, ¿o es porque tú tenías dentro una voz que te decías que a lo mejor era, yo qué sé, una hija no deseada? Voy a ponerme No, un es ejemplo. simplemente Investigar. Soy una persona muy inquieta y bueno, pues cuando ya conozco a Carmen empiezo a darme cuenta de que hay cosas dentro de mí, porque yo parto de la base desde que siempre, desde que fui muy pequeña, lo que yo vivía no me cuadraba. Yo decía, a mí esto no me cuadra, estas maneras y estas formas tan agresivas no me cuadran con que sea la vida, con que vivamos así. Entonces yo tenía en mi mente que había otras formas de tratar y otras formas de hablar y otras formas de hacer las cosas. Pero como no se daba nunca, pues pensé que a lo mejor era fruto de ver las series de Estados Unidos en los que las familiares hablan con sus hijos y todo es súper bonito. Y pensaba que eso era entonces, solamente se veía en las películas. Que era fantasía. Exacto, que realmente luego todo el mundo se trataba al trancazo y que en todas las familias era así. Entonces, claro, después de la depresión, conozco a Carmen, empiezo a mirar, a indagar y hago pues esa labor de investigación, de estar escribiendo, preguntándole a mis padres, a mis abuelos,
estar atenta a ver cómo hacen las cosas, cómo hablan con nosotros entre ellos, todo, ¿no? Estuve mucho tiempo observando. Entonces, una vez que yo hago eso, es el punto clave para tú poder entender a tus padres y de alguna manera empezar a perdonar todo. Porque si tú no perdonas eso, o sea, para perdonarlo tienes que comprender por qué pues mis padres no hicieron ciertas cosas o sí hicieron otras. Si tú no entiendes, no vas a poder perdonar nunca, porque siempre vas a verlos con el rencor, los vas a ver desde una posición en la que los vas a ver culpables, porque crees que tienen la misma conciencia que tú. Entonces tú lo estás viendo desde una conciencia que ellos no tienen o no tuvieron. Entonces es injusto también para ellos. Es complejo lo que digo, pero no puedes juzgar a alguien que no tiene tu misma visión o tu misma capacidad de ver lo que estás viendo. Es como tratar con una persona que está ciega y enfadarte porque no está viendo algo y tú le dices, pero ¿cómo no vas a ver esto? Y esa persona está ciega. Entonces es estúpido enfadarte con alguien que nunca va a ver eso, o que en el sentido de la conciencia sí lo van a poder ver, ¿no? Pero a lo mejor más adelante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es complejo, pero se puede. Por ejemplo, yo la relación que tengo ahora con mis padres, con mi madre es bastante buena. Es verdad que siempre tenemos cosillas, porque nos parecemos y como que chocamos a veces, pero nos llevamos mejor. Y con mi padre es verdad que ha sido como algo más... a ver cómo explicarlo. Yo le tenía también como mucho coraje, ¿no?, a mi padre, porque es una persona que no expresa sus sentimientos, es muy frío, una persona como muy hermética, ¿no? Entonces le tenía como corajillo. Entonces cuando yo empecé a hacer esa labor de empezar a perdonarle y de ver por qué él era así, de ver cómo fue su niñez, lo mal que lo pasó, que pasó cosas horribles, pude quitar todo eso y verlo como un niño. O sea, amarlo como un niño, no como mi padre. Entonces, yo le doy hasta donde él me deja, porque hay veces que no nos vemos durante semanas o meses. Entonces, es como que lo he perdonado y lo quiero y lo valoro, pero ya no lo obligo. O sea, yo no me obligo ni a mí ni a él a que sea el padre que yo he querido tener. Sino no fuerzas nada, deja que sea orgánico, que natural. ¿Quién es? Entonces, yo lo quiero tal cual como es él. Porque sé que él me quiere, que me ama y todo, pero yo no puedo forzarle a ser el padre que yo necesito, sino el que es. Taiga, pero fíjate, yo ahora que no tengo esa luz y esa sabiduría interna que tú tienes, maravillosa, claro, estoy a lo mejor en el rol de madre, por ejemplo, en este momento digo, entonces no hay nada que podamos hacer como padres, porque tú hablas de una madurez tuya. Tú estás hablando que el cambio se produjo en ti, que en esa labor de análisis, de investigación, de observación, pudiste entender mejor a tus padres, su naturaleza, y que a raíz tuya de ese entendimiento hacia ellos, partió todo. Porque claro, yo desde el rol de madre, y seguro que las familias que están en casa dicen, pero ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces, cuando no existe un diálogo así a lo mejor bonito, lo que nos planteamos es, ¿qué podemos hacer? Dinos cómo lo hago, cuál es el camino, ¿no? Yo creo que es lo mismo, o sea, igual que yo he hecho conmigo, esos padres o madres que tienen esa inquietud como tú, es mirarse para adentro. O sea, tú mirarte a ti como madre y decir, vale, yo cómo lo estoy haciendo, o cómo estoy conmigo, o qué miedos tengo, o qué cosas creo que puedo estar aportándole negativas o positivas a mis hijos. Creo que eso es importantísimo, porque si tú no te pones a ti misma ¿cómo se diría? O sea, ponerte tú en el foco y decir, vale, voy a observarme a ver qué cosas estoy haciendo. O sea, tienes que ser consciente de ti para poder ser consciente del otro. Si no, no hay una conexión. ¿Me explico, sabes? No hay un... Entonces, claro, ¿cómo hacerlo? O sea, no hay padres ni madres perfectos. Siempre van a haber cosas, pero eso es natural. O sea, no hay nadie perfecto, siempre van a haber historias. Yo no estoy de acuerdo con algo, o tú de repente pues piensas que mi idea es una locura. Siempre van a haber historias. Pero si hacemos las cosas desde el corazón y nos ponemos siempre en tesituras de, oye, pero lo estaré haciendo bien, porque por ejemplo mi día a día es todo el rato, pero ya lo hago en plan relajada y súper fluida. O sea, antes lo hacía como más robótico, ¿no? Ahora ya he llegado a un punto en el que yo estoy todo el rato poniéndome en situaciones de, ya, me di cuenta yo, ¿y por qué dije yo esto? Y entonces reflexiono y llego a un montón de entendimientos de mí misma. Pero porque me gusta mejorar todo el rato. Yo lo que veo es que tú hablas desde lo que nos invita a hacer Carmencita, que es poner conciencia,
y desde el amor y desde querer indagar, saber más. Porque claro, gracias a, no sé, a esa estrategia, a esa forma de hacer, pues tienes una relación con tu madre la suya, con tu padre la suya. Porque si no pusiéramos esa conciencia y no pusiéramos ese amor, entiendo que el resultado final sería que somos tóxicos el uno para el otro. Y termina en conflicto total. Pero eso es natural, mira. Yo lo miro desde mi visión de ahora, pero pasé por lo mismo que ella. Entonces por eso surgió Ada y surgió todo eso. Con el tiempo fui comprendiendo que para mejorar las relaciones empieza por uno mismo. Y eso fue lo que hice. Entonces era comprenderme a mí misma, comprender todas mis rabietas, mis rollos que tenía con mi madre y con mi padre, para luego poderlos comprender a ellos. Y en esa comprensión hacia mí y luego hacia ellos, fue que surgió y trae de la mano el perdón. El perdón no se da si no hay comprensión de nuestra propia historia, de lo que yo viví, que fue verdad. Y sentí eso y fue verdad, pero ellos también lo vivieron de otra forma y dieron lo que sabían y lo que tenían. Y tenemos que llegar a esa conciencia. Entonces, si nos planteamos, como tú bien dices ahora, como padres que tienen esos adolescentes, yo lo veo con más sencillez, pero es porque ya lo he caminado. Y los que están escuchando, pues tienen que caminar. Y con la conciencia de que esto es nuevo y que no sabemos. ¿Y cómo hacerlo? Pues el adolescente o el joven está en contra de muchas cosas. Y es natural que lo estén, porque vienen con otro estado de conciencia. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué hacer los padres? Pues evitar controlar tanto. Cuando escucharlos y no imponerles sus historias, guardar silencio, recogerse un poquito y escuchar. Eso cuesta un montón, porque sale la reacción y la reacción viene de lo que yo viví a su edad y que no lo tengo resuelto. La reacción, y a mí se me ocurre decirte, Carmencita, la justificación, porque te quiero, porque ya ese camino a lo mejor yo lo transité y ahí hubo un bache y no quiero que tú lo pases. Sabes que a veces... Pero no le puedes evitar, no se lo puedes evitar. Sino acompañar. Esa palabra, acompañar, yo quité la palabra ayuda, porque a veces la palabra ayuda es evitarle a los demás lo que tienen que vivir y ponerle lo que yo creo que es. Y eso es lo más erróneo que existe. Entonces me gusta la palabra acompañar sus vidas. Entonces simplemente que nos recojamos un poquito, que tengamos esa capacidad de hacer algo para mejorar nuestras vidas, empezando por sentirnos un poquito más tranquilos, para no reaccionar de esa forma a quererle meter en la cabecita del otro o de la otra lo que ellos no aceptan, porque ya lo traen aprendido. Y yo me acuerdo de ver a una de mis nietas con 3 añitos cómo manejaba un ordenador y a mí me costaba un mundo. Lo traen aprendido. Ahí vemos una señal de lo que estamos hablando aquí. Entonces, que no se angustie, estamos pasando ese tramo. Pero sus hijos son muy buenas personas, son muy inteligentes. Llegarán a ser más adultos, esos jovencitos, y le costará que pasar por lo que ha pasado Taika y lo que he pasado yo, de irme comprendiendo a mí misma y comprender que los padres dan
lo que tienen, lo que pueden y hasta dónde están. Y que no podemos cambiar a nadie. Wow, esa sentencia es una realidad como un castillo, que no podemos cambiar a nadie. Voy a abrir paréntesis para contar algo. Lo que sucede en la radio es alucinante. Son las 11:20 de la mañana. Madre mía. Pero escucha. En el ratito que hemos estado hablando tenía concertada entrevista para las 11:30 con nuestro concejal de Parques y Jardines, porque el jueves empieza Galdar en Flor. Le he mandado un mensajito, vendrá a las 12:30. A las 12, ¿verdad que tengo otra entrevista? Vamos a ampliar hasta las 12:05, ¿vale? Porque esto es magia pura. ¿Cómo se nos va? ¿Les parece? Porque el tema es muy importante. Sí. Y le he pedido a Nicolás y Nicolás me ha dicho que no hay problema, que él viene a las 12:30, así que ampliamos un ratito más, ¿vale? Tenemos llamada de teléfono, ¿la recibimos? Sí. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Llamaba para saludarla, que la verdad lo que dice Eulalia, que está súper interesante, todo lo que están hablando, llega muy bien, muy claro, muy fresco, y nos hace mucha falta a las madres y a los padres escuchar estos mensajes. Así es, eres Yuri, ¿verdad? Sí. Ay, Yuri. Nuria. Nuria. Espérate, Nuria, te me pareciste a alguien que tengo en el pensamiento por un motivo muy especial. Nuria nos puso, muchas gracias por este compartir, abrazo para las 3. Iba a decirlo ahora, justo. Gracias por participar, Nuria. Que enhorabuena por la temática que están tratando, porque es muy necesaria y nuestros adolescentes lo necesitan, tanto los que ahora son adolescentes como nuestros adolescentes interiores. Sí, efectivamente, es que lo necesitamos todos. Sí. Es verdad. Porque si no se crea el conflicto, ¿verdad, Nuria? Entre los dos adolescentes, el que está en papá y el que está en el hijo, o la mamá y la hija. Qué bueno. Sí, Totalmente. estaba hablando Carmen de los padres, de no controlar tanto, y a lo mejor como padres podemos decir, y entonces le dejo hacer y haga lo que le dé la gana, si no le controlo, que no es dejarle hacer lo que les dé la gana, que como decía Carmen, que es acompañar, cambiar el control por acompañar y estar presentes en sus vidas, dejándoles ser quienes son, y eso pues es un regalo de vida para que ellos se desarrollen de forma natural. Así que enhorabuena, chicas, a las 3. ¿Y en tu propia experiencia qué puedes añadir? Bueno, yo todavía no he llegado a esa etapa de acompañar a un hijo adolescente. Mi hijo va para 10 añitos dentro de poco. Y bueno, yo lo que descubro en mi propia experiencia como madre, pues lo que decía Taiga, ¿no? De esa mirada hacia adentro de una misma, de conectar con mis propias necesidades, que las tengo, que tengo mis miedos, que tengo mis confusiones, y como yo poquito a poco pues voy haciéndome consciente de todo ello, y al final te das cuenta que educar y acompañar a un hijo o una hija es más sencillo. Cuando lo miramos desde la mente se nos hace un mundo, pero cuando conectamos con nosotros mismos, con nuestra sabiduría, con nuestro corazón, se hace mucho más sencillo y vemos resultados pues de inmediato, sobre la marcha, en cuanto nos conectamos con ellos y con ellas. Se hace todo mucho más sencillo, pero para podernos conectar con el otro, pues necesitamos primero conectarnos con nosotros mismos. Entonces ahí está la práctica y poquito a poco, que como madres y padres lo estamos haciendo lo mejor que podemos, que queremos lo mejor para nuestros hijos, y que lo importante es eso, querer pues ir aprendiendo una nueva forma de vida, porque no nos la enseñaron, y muchos mensajes que nos dieron fueron todo lo contrario a lo que es la vida realmente.
Entonces, bueno, que con mucha paciencia, con mucho cariño, que los padres de hoy en día estamos resolviendo nuestra historia a la vez que creamos una nueva forma de educar y de acompañar. Entonces hemos de ser muy buenos y muy amables con nosotros mismos, y lo que decía Taira también, ¿no? Que no hay relaciones perfectas, que nunca vamos a ser perfectos, y lo bonito de la vida es eso, la naturalidad, el aprendizaje, la autenticidad. Y bueno, pues esa es un poquito mi experiencia. Pues muchas gracias. Gracias, Nuria. Gracias, Gracias. Nuria. Ha sido muy valiosa tu Gracias, intervención. sí. Gracias por animarte a llamar y comunicarte, de verdad. Eres una más en la mesa. Un beso enorme. Un besito para las tres y un abrazo muy grande. Gracias. Igualmente, un abracito. Chao. Pues bien, vemos claramente que como humanos no somos perfectos, ni vamos a conseguir la perfección en este plano y en esto que llamamos tierra, no, ni hay relaciones perfectas. Solo existe la perfección a unos niveles, digamos, más del ser, de la conciencia, de la luz que somos, y que confiemos en eso, que cuando nos veamos muy atascadillos ahí, que no encontramos, tener la conciencia de que no estamos solos, que hay una conciencia superior a nosotras, a nosotros, como luz, como sabiduría, como amor, que se presenta, pero tenemos que conectarnos con nosotros mismos y dejar tanto de vivir para afuera y vivir para adentro. Sí, Me Carmencita. estoy pareciendo a Oye, Quevedo. pero qué bien nos guías, Carmencita, porque ya me acabas de distraer con lo de Quevedo. Hay una canción de Quevedo que me encanta, que es justo la que tiene tu camiseta. Le voy a pedir a Gilberto a ver si en algún momento la puede, por lo menos la introducción, que es Hijo de Volcán. Te dejo ahí con tareitas, Gilberto, si puede ser bien y si no, nada. Pero es que me encanta la introducción y la finalización de ese tema musical, me rechifla. ¿Qué te iba a decir, Carmencita? Se me fue es que esto es tan rico todo lo que estás expresando y es tan acertada y nos estás haciendo una trayectoria tan bien guiada, de verdad. ¿Sabes que solo el amor nos sana? Solo el amor nos sana. Ya me acordé. Sí. Es que cuando tú dices, cuando estamos atascadillos, wow, es todo como tan definitivo y tan oscuro. Entonces, es como una tormenta. A quienes no les gusta la tormenta, cuando esa tormenta la tenemos encima cargando con rayos y truenos, tú dices, Dios mío, me meto debajo de la cama y parece que es algo que no se va a terminar nunca. Entonces, cuando estemos atascadillos, porque esos momentos los tenemos, me ha encantado el mensaje que has dado, Carmencita. No es algo definitivo. Exacto, erramos, no somos perfectos y tenemos una nueva oportunidad de intentarlo y hacerlo mejor. Sí. Porque es verdad que a veces también nos atolondramos un poco cuando vemos como que son varios fallos seguidos, ¿no? Y tú dices que no encuentro la manera, no encuentro la forma. Y eso también nos mina un poco la moral, ¿no? Sí, pero hay que confiar. Hay que confiar. Y perder tantos miedos. Y tantos mensajes de miedo y miedo por todos lados. Por todos lados. Entonces, dejemos que los miedos los tenga quien los transmite y nosotros sigamos adelante. Vale. Mira, otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes que están gestionando los jóvenes emociones como la ansiedad, la frustración e incluso la propia incertidumbre? Yo lo pregunto con intención porque a mí sí me preocupa mucho el cómo ha crecido pues la enfermedad mental en jóvenes o las decisiones en jóvenes que son muy drásticas, muy radicales, ¿no? En algunos casos se llega a tiempo y en otros no. Entonces, como sociedad, yo me interpelo y me siento muy responsable en ese sentido. Entonces, ¿qué respuestas tenemos a esa gestión emocional de ansiedad, frustración, incertidumbre? Reiteramos que el que acompaña tiene que escuchar. Se sienten muy solos, se sienten que no cuadran en esta vida y sobre todo no comprendidos, como que ellos no existen para los demás.
Y es porque nosotros como padres o como educadores, no existimos para nosotros mismos. Ellos no sienten esa calidez que da la presencia de que estoy aquí, y es una vibración que sale y ellos la sienten, se sienten muy solos e incomprendidos y muy confundidos por tanta información y por tantas historias. Vale, adelante. Sí, yo quería compartir también que el tema que planteas de que los jóvenes, pues el tema de la ansiedad, la frustración y demás, sí que es verdad que también observo que mediante esa inmediatez de las cosas, ¿no? De todo tiene que ser rápido, en un clip ya tengo 1000 cosas. Cuando no sale algo, entonces ya rápido es como que tienes una frustración muy grande, y eso también es negativo, porque antes no era así. O sea, si a mí no me salía algo, pues empezaba otra vez y ya está. Y no había esa cantidad de ansiedad porque lo quiero ya y tengo que tenerlo. No sé, yo me acuerdo que había unas playeras de baloncesto, pues yo tenía que estar esperando por ellas meses. Y yo estaba contenta porque dentro de 3 meses mi madre me iba a comprar esas playeras que yo quería. Ahora no, ahora es como las quiero ya. Y si no las tienes ya empieza pues esa frustración, esa ansiedad, porque se están acostumbrando a que todo sea rápido. Y en ese sentido sí que es verdad que creo que también es algo negativo, que hace que los jóvenes pues puedan sentir pues muchísima más ansiedad de lo normal. Todo lo que estás diciendo es muy real. Entonces, ¿qué hacer con esa inmediatez? Nosotros lo hemos creado sin darnos cuenta. Por eso hablo siempre de la conciencia. La conciencia es luz que ilumina nuestro camino. Esa inmediatez, hablo otra vez del tema de generaciones. Yo viví, digamos, una actitud de que tienes que hacer lo que yo digo y se acabó. De mucha autoridad, de mucha soledad inmensa, un abandono emocional y afectivo enorme, donde no se daba ni un abrazo. Y yo crecí con eso. Entonces me dije a mí misma, si algún día tengo hijos, no les voy a dejar vivir esto. ¿Y qué hice? Me fui al otro extremo, porque es necesario. No es malo, es necesario. Si no toco el extremo, no llego al centro, no llego a mi equilibrio, a la justa medida. Me fui al otro extremo y le voy a dar todo lo que necesite, no todo lo que pida, pero nos vamos al extremo y le damos todo lo que... Y la inmediatez la hemos creado nosotros mismos. Vaya. Y eso es doloroso, pero a la vez es liberador. Ahora voy a actuar de otra manera. Estoy aprendiendo. Para eso estoy aquí en esta vida, para encontrarle sentido a mi vida. Y los padres que no se hagan daño a sí mismos. Y como bien dijo Taiga, podemos cambiar esa actitud, pero pasito a pasito. Y hablarlo. Y de, mira, cariño, lo siento, pero ahora estoy viendo que así no, así. Y mantenernos firmes, amorosamente firmes. ¿Qué significa la firmeza? Pues la seguridad en mí misma, que eso no me gusta, que eso no lo quiero en mi vida. Pero la firmeza tiene amor. Y a ellos le hace falta esa firmeza, para que ellos también crezcan con seguridad en ellos mismos. Son como bastoncitos en los que se van apoyando. Pero si nuestros padres están llenos de miedo y sin ningún tipo de firmeza, sino autoridad, porque se hace lo que yo digo y se acabó, eso no es. Ellos se rebotan. Entonces hemos de cambiar nosotros, nos guste o no escucharlo, lo que es, y lo que vivimos ahora con los jóvenes es lo que es. Entonces, ¿cómo vivir yo? Estoy planteándome a mí misma, de que lo estoy llevando a la práctica como abuela, no como madre ya, porque ellos ya son bastante adultos, aunque también surgen cosas, como bien dice Taiga, pero mira, me sale sin